Uno de los grandes intelectuales latinoamericanos de nuestro tiempo, mi querido Andrés Oppenheimer, Carlos Alberto Montaner, gran escritor cubano. A ver, cuéntanos, es una historia imperdible, mi querido Andrés, bienvenido. Hola Fernanda, sí, estamos muchos de nosotros muy dolidos por la muerte de Carlos Alberto Montaner, muerte por eutanasia, por muerte asistida en España hace pocos días. Carlos Alberto era un gran escritor, ensayista, novelista, uno de los grandes intelectuales latinoamericanos de nuestros días y además, como lo dije en un Twitter eh, ayer o antes de ayer, una persona fantástica, un tipo con un sentido del humor increíble, generoso con sus colegas, y junto con Mario Vargas Llosa, que por cierto está hospitalizado con COVID hoy, eh, junto con Mario Vargas Llosa probablemente el intelectual liberal más importante seguramente de América Latina, si no de habla hispana. Fíjate que la semana pasada, cuando se anunció su muerte, llamé a su mujer, a Linda, eh, y me anticipó que en pocos días publicaría una carta póstuma Mm. escrita por Carlos Alberto, que saldría una semana después de su muerte, explicando por qué había optado por la muerte asistida, por la eutanasia. Y esta mañana, hace poco rato, Fernanda, recibí por email la carta póstuma de Carlos Alberto Montaner explicando por qué lo hizo, cómo lo hizo, por qué eligió irse por ese camino. Y la carta de póstuma de Carlos Alberto Montaner empieza diciendo: cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto. Imagínate, así empieza. Uf. Sigue diciendo: vivir es un derecho, no una obligación, dijo Ramón Sampedro, un español que había quedado parapléjico tras un accidente y cuya vida y muerte por suicidio asistido fueron interpretadas por Javier Bardem en el film Mar Adentro. No sé si tú la viste, Fernanda, yo la Sí, vi, divino. una película fuertísima de hace unos Gran años, película, vean La Mar Adentro, no se la pueden perder, buenísima. impresionante. Y Carlos Alberto cuenta en esta carta que se dio a conocer hoy, que se fue a España a morirse, porque él vivió los últimos años en Miami, trabajaba era comentarista junto conmigo en CNN, eh, era columnista del Miami Herald y muchos otros periódicos, y hace poco lo habían diagnosticado con Parkinson y se fue a España, dice en la carta, a morirse. ¿Por qué a España? Bueno, ahí dice, cuenta en la carta, porque creo firmemente en la eutanasia, dice, en la muerte asistida, como afortunadamente piensa el 70% de los españoles. Y cuenta en esta carta Carlos Alberto Montaner: este artículo lo comencé a escribir en Miami a inicios del 2022 y lo concluyo dictándolo, ya que actualmente tengo grandes dificultades para escribir. En ese momento, antes de que se me informara de un diagnóstico más severo, llegué a la conclusión de que no permitiría que el Parkinson que padecía me arrebatara más facultades. Y entonces decidió ir a España, porque en marzo del 2021 el Congreso de los Diputados de España aprobó una ley de la eutanasia por 202 votos a favor con 141 en contra, y desde entonces es legal la eutanasia en España. En Estados Unidos, mientras tanto, dice él, hay suicidio asistido, pero solo en 10 estados, y el Distrito de Columbia en Washington, y en 10 estados, Vermont es uno de ellos, y los otros países que permiten la eutanasia, que son muy pocos, Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Suiza, Portugal y Canadá. Pero él dice en esta carta, son muy pocos, son casi 200 naciones reconocidas por la ONU y solo una docena o menos están permitiendo
la muerte por eutanasia o por suicidio asistido. En México, como tú sabes, está prohibida la eutanasia y prohibida la muerte asistida. Eh, Depende en qué país ambos términos se usan como si fueran lo mismo, otros hacen distinciones. Pero Montaner dice en esta carta póstuma que el propósito de este artículo es estimular el debate sobre la eutanasia. Mi posición es, dice él, apoyarla siempre, siempre que sea una elección voluntaria. Y así fue como se mudó de Miami a Madrid hace poco, cuando sus facultades se estaban deteriorando. Se contactó, cuenta él, con la Asociación Derecho a Morir Dignamente de España, y ellos le ayudaron. O sea, es un procedimiento que tú pides, no es que tú vas y llamas a un teléfono y vienen y te quitan la vida, no es tan fácil. Tienes que hacer una petición, el Estado analiza si tu situación es de terminal, de una gravedad que no tiene retorno, y según me contó Linda, la viuda ahora de Carlos Alberto Montaner, la primera petición que hizo se la rechazaron, volvió a pedirlo y la segunda vez le diagnosticaron que ya estaba como su situación era irreversible y por lo tanto se la aprobaron. Y bueno, fue un médico con enfermeras, lo inyectaron y así se fue uno de los grandes eh, intelectuales latinoamericanos. Y es interesante porque hizo un hombre de principios, de ideas, siempre luchó por la libertad, por la democracia, y lo hizo bien. En otras palabras, no era un demócrata para un solo lado, como algunos. En otras palabras, él me dijo una vez, y así lo escribí en una columna reciente donde hablo sobre él, y la escribí mientras él estaba en vida porque quería que la leyera. Él decía que la gran disyuntiva de hoy no es entre la derecha y la izquierda, es entre la democracia y la dictadura. O sea, pero muy brillante su definición, porque no es cuestión de justificar, si a ti no te gusta el comunismo, justificar las dictaduras de derecha, ni al revés. El gran enemigo de nuestros días son los populismos autoritarios, las dictaduras. Si uno puede ser de centro derecho, centro izquierda, no es tan importante. Lo importante es que se respeten las libertades individuales, la libertad de prensa, la libertad de Claro. expresión, la libertad económica, todo eso. O sea, él quiso, durante toda su vida, en todos sus libros, él hizo una defensa acérrima del liberalismo. Era un hombre que defendía los derechos de, de los gays, era un hombre que defendía la eutanasia, como estamos viendo ahora, y lo interesante es que lo defiende hasta después de su muerte, con esta carta póstuma. Fíjate, Andrés, estaba recordando ahorita que dices que Mario Vargas Llosa está en el hospital por COVID-19. Recuerdo que Carlos Alberto Montaner escribe en conjunto, creo que el prólogo es de Mario Vargas Llosa, aquel libro del Manual Perfecto del Idiota Latinoamericano, que Era un libro muy, es una joya, Andrés. es una joya, y lo escribió con Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, y con Plinio Puleyo Mendoza. Es muy divertido, pero el libro realmente importante, históricamente hablando, de Montaner, para mí es un libro que se llama Las raíces torcidas de América Latina, que es un Del año ensayo, 2001. Es un ensayo extraordinario. sí, sí, donde habla de cómo nacen nuestros países y cuáles son algunas de las causas históricas por las cuales estamos como estamos. Eh, pero tú sabes, Fernanda, yo
era muy cercano a él, lo quería muchísimo, lo Sí, admiraba lo muchísimo y lo siento sigo admirando mucho, muchísimo. Andrés. Pero lo que muy poca gente sabe, porque cuando uno lee estos ensayos, uno piensa, bueno, este tipo debe ser una persona aburridísima, enterrada en una biblioteca. No, Carlos Alberto Montaner era un tipo divertidísimo, eh, eh, optimista, divertido, con una actitud ante la vida hasta hace pocos meses increíblemente optimista, o sea, un, eh, un gran tipo. Y en esta profesión, eh, Fernanda, donde hay tanta gente que avanza a los codazos, ¿no? Sin escrúpulos, él siempre fue un tipo generoso, siempre fue un tipo que ayudó a los jóvenes, a los que recién empezaban, Sí. un maestro. Pero lo interesante, como decía recién Fernanda, es que está promoviendo un debate, como siempre lo hizo en su vida, escribiendo un artículo, publicando un artículo después de muerto, diciendo, espero que mi muerte genere un debate sobre la eutanasia. Y yo creo que lo va a hacer, yo creo que lo va a lograr, porque mucha gente se quedó pensando como yo. La verdad que yo nunca me había puesto a pensar mucho sobre el tema, pero cuando uno escucha en detalle cómo decidió irse y por qué decidió irse a No, es los brutal. 80 años, es un debate. Yo te confieso que no tengo todavía los suficientes argumentos de un lado y del otro, pero me parece que es un debate que vale la pena dar. Te agradezco enormemente, Andrés, y ese momento en donde le dicen, bueno, ¿y usted se va a ir a vivir a España? No, yo me voy a ir a morir a España. Uy, ¿Sí? gracias, mi querido Andrés, y lo siento, te abrazo siempre con mucho cariño. ¿Cuántos amigos en el cielo, verdad, Andrés? Han de estar armando un fiestón, no, no, no. Marca Acme. Ya nos vamos a encontrar todos. Exacto, no vamos a caber, Andrés. Vamos a una gran fiesta. Fuerte abrazo, cuídate. Próximo Gracias, lunes Fernando. contigo, gracias.